Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia del primer imperio búlgaro. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El primer imperio búlgaro fue el primer estado eslavo que se constituyó en los Balcanes y que existió entre los años 681 y 1018, durante la Alta Edad Media. El fundador del estado fue Asparú, quien viajó desde la antigua Gran Bulgaria, que se encontraba en Ucrania y el Cáucaso, cuando los jázaros conquistaron su país. Asparú llegó a los Balcanes, quedándose en la región de Moldavia, Bulgaria, Rumania y partes de Ucrania. Allí estableció una alianza con los eslavos y atacó al Imperio bizantino, consiguiendo una gran victoria en la batalla de Ongal. Bizancio reconoció la existencia del Estado búlgaro y estableció relaciones diplomáticas con ellos. Los búlgaros eran numéricamente inferiores frente a sus vecinos eslavos, así que la élite gobernante era búlgara y la población era eslava, de manera que con el pasar de los siglos los búlgaros adoptaron las costumbres, la identidad y la sangre de los eslavos. Por este motivo, los búlgaros actuales son de origen y cultura eslava. Asparú comenzó la guerra contra los jázaros en el este, pero murió en combate contra ellos, en las cercanías del río Dniester. A partir de este punto, comenzó la difícil relación entre Bulgaria y Bizancio, porque hubo acuerdos políticos y económicos, pero también hubo numerosas guerras entre ellos. El Khan Terbel asumió el gobierno de Bulgaria y Justiniano II buscó el apoyo de Bulgaria para retomar su trono en Bizancio, porque había sido destronado durante una conspiración palaciega. Terbel ofreció su apoyo a cambio de tierras al norte de la región de Tracia, un acuerdo que Justiniano II aceptó. Pero luego de ser coronado emperador, Justiniano II atacó Bulgaria para recuperar las tierras que le había dado a Terbel, pero acabó siendo derrotado en la batalla de Anchialo en el año 708. La situación fue tensa hasta que en el año 716 Terbel apoyó a Bizancio durante la invasión árabe que tenía sitiada a la ciudad de Constantinopla, y allí pues acabó venciendo a los invasores. Por este motivo, Terbel fue aclamado como el salvador de Europa a pesar de ser pagano. Más adelante, tras la muerte de los canes Terbel y Sevar, el Estado búlgaro entró en una crisis política entre los que apoyaban hacer la guerra a Bizancio y los que buscaban una paz con ellos. Esta inestabilidad fue aprovechada por los bizantinos, que al mando del emperador Constantino V lanzaron 9 guerras para someter Bulgaria. Entre los años 763 y 813, bizantinos y búlgaros pelearon sin haber un ganador claro. Pero esto cambió cuando el Khan Krún avanzó con el ejército búlgaro, conquistando el río Danubio, Moldavia, venció a los ávaros y llegó a las fronteras del Imperio franco-carolingio. Después amenazó la ciudad de Constantinopla y en el año 811 venció a los bizantinos en la batalla de Pliska y mató al emperador Nicéforo I. Después se hizo una copa con el cráneo de Nicéforo y esto escandalizó a los bizantinos, quienes buscaron venganza. Sin embargo, Krún continuó la guerra e invadió la región de Tracia, cuando nuevamente venció a Bizancio en la batalla de Versinikia
en el año 813. Tras esto, Krum preparó la conquista de la ciudad de Constantinopla, pero murió repentinamente y la guerra se detuvo. El Khan o Murtak firmó un tratado de paz con Bizancio, en el que ambos estados se recuperaron económica y culturalmente, pero más adelante el Khan Preslam I invadió Macedonia y sus ejércitos llegaron hasta las costas del mar Adriático y el mar Egeo. Entre los años 864 y el año 900 sucedió la cristianización de Bulgaria y así la cultura bizantina llegó a los eslavos de los Balcanes y la guerra entre ambos estados se detuvo temporalmente. Los orígenes de esta cristianización fueron fundamentalmente políticos, porque el Khan Boris I jugó con la idea de adoptar la fe romana o la fe ortodoxa griega para obtener tierras, acuerdos económicos y garantizar el reconocimiento de Bulgaria como un estado independiente. Este juego religioso cansó al emperador Miguel III de Bizancio, quien condujo un gran ejército hacia Bulgaria cuando se enteró de que el Khan Boris iba a aceptar la fe romana. En la negociación de paz, Boris aceptó la cristianización ortodoxa y se bautizó en la ciudad de Constantinopla en el año 865. A partir de entonces, el título pagano Khan fue eliminado y así aparece el título zar o César de los pueblos búlgaros. Cabe destacar que este título fue usado entre los eslavos a nivel general, en Serbia, en Rusia, en Croacia, etc. La idea del zar Boris era usar la Iglesia búlgara como una religión independiente de Roma y de Bizancio para evitar futuras conquistas por parte de otros estados cristianos, mientras que Bizancio esperaba convertir a Bulgaria en un estado satélite o anexarla al Imperio bizantino mediante sus lazos culturales. En un principio, la cristianización fue difícil porque los teólogos y el clero usaban el idioma griego y a los búlgaros se les dificultaba entender. Pero entre los años 860 y 863 aparecen los monjes San Cirilo y San Metodio, que crearon el alfabeto glagolítico, el primero de la lengua eslava. El nuevo alfabeto funcionó y así se edificaron dos academias teológicas y aparece el antiguo eslavo eclesiástico. A comienzos del siglo X, la escuela literaria de la ciudad de Preslav creó el alfabeto cirílico que luego se hizo popular en el mundo eslavo. A finales del siglo IX y comienzos del siglo X, Bulgaria controló buena parte de los Balcanes, pero esto no fue el gusto bizantino, y así ellos patrocinaron la creación del Estado serbio. A la par de la cristianización, el zar Simeón I de Bulgaria atacó a Bizancio entre los años 843 y 927. Estos conflictos no fueron grandes guerras de conquista, sino incursiones o guerras cortas por economía y regiones fronterizas. No obstante, cuando murió el emperador Alejandro de Bizancio, el zar Simeón I atacó la Tracia bizantina y amenazó la ciudad de Constantinopla. En la batalla de Anchialo, los bizantinos perdieron 70.000 soldados y prepararon la defensa de Constantinopla. En ese momento, Serbia atacó a los búlgaros y esto le dio tiempo a Bizancio para recuperarse, así que los búlgaros cambiaron de objetivo y se dedicaron a conquistar la región de los Balcanes. A la muerte del zar Simeón I,
el Estado búlgaro entró en decadencia y el zar Pedro I firmó la paz con Bizancio en el año 927. Entre los años 927 y 997, Bulgaria entró en crisis política cuando los hijos del zar Simeón I se enfrentaron entre sí por el poder. A la par de la crisis, los pueblos magiares y pechenegos que venían de Oriente saquearon Bulgaria entre los años 934 y 965. En el año 968, la Rus de Kiev, comandada por Sviatoslav I, invadió Bulgaria y conquistó la ciudad de Preslav, que era la capital del estado. Durante 3 años, los ejércitos de la Rus de Kiev controlaron Bulgaria y decidieron avanzar hacia las fronteras bizantinas. En el año 971, el emperador Juan I Tesimices de Bizancio derrotó a la Rus de Kiev en el asedio de Dorostolón y así Sviatoslav I abandonó Bulgaria. Bulgaria estaba en la ruina y los ejércitos bizantinos conquistaron el país y el zar Boris II fue destronado en la ciudad de Constantinopla. El zar Román de Bulgaria tomó el gobierno del país entre los años 977 y 997, aunque gobernó como títere de los bizantinos y el poder real lo ejerció Samuel, quien era un hábil político y militar. En el año 986, Samuel venció al emperador Basilio II de Bizancio en la batalla de las Puertas de Trajano, y en el año 991 los búlgaros conquistaron Serbia. Justamente en ese año, el zar Román fue capturado por los bizantinos y murió en cautiverio. Samuel fue proclamado zar y continuó la guerra con Bizancio, pero en el año 1001 Bizancio obtuvo la ventaja cuando sus tropas conquistaron las ciudades de Pliska y Preslav. Bulgaria también entró en guerra con Hungría por cuestiones fronterizas y esto le dio a Bizancio la oportunidad de empezar campañas militares anuales en contra de los búlgaros. Finalmente, en el año 1014, el emperador Basilio II venció a los búlgaros en la batalla de Kleidón, donde murieron miles de ellos, y a 14.000 prisioneros los cegó, dejando algunos de ellos tuertos para que los pudieran guiar de regreso a Bulgaria. Cuando aquellos prisioneros llegaron ciegos, causaron un gran pánico en el país y el zar Samuel murió de un ataque al corazón cuando los vio en ese estado. El emperador Basilio II fue apodado Bulgaróctonos o asesino de búlgaros, y después de esto, los bizantinos conquistaron Bulgaria y así acabó el primer imperio búlgaro en el año 1018. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.